Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, visita presente. Que en realidad el Señor pueda en este día revelarnos lo que Él tiene para nuestra vida, para el propósito de lo cual Él nos ha traído hoy en este lugar. Entonces, vamos a orar, mis queridos hermanos. Soberano Dios y amado Padre, Tú que eres digno de recibir nuestra adoración, como también si en este momento, Padre, pedimos que Tú, Padre, sea el que sostenga nuestra mente, nuestro corazón en Ti, para que así Tú seas, Señor, el que nos pueda revelar hoy Tu propósito, Señor, de lo cual Tú has permitido que hoy estemos ocupando, Señor, este lugar, por Tu gracia y por Tu misericordia, Señor. Y hoy, Padre, pedimos, Señor, de en gran manera Tú puedas manifestarte en medio de nosotros, en nuestro corazón, y así podamos salir de este lugar, Señor, edificado para la gloria y honras Tuyas, Señor. En Tu nombre oramos, Señor, en el nombre de Tu Hijo Jesús. Amén y amén. Le invito, mis queridos hermanos y hermanas, si puedan abrir su Biblia en el libro de Juan, capítulo 12. El libro de Juan, capítulo 12. Y vamos a estar compartiendo hoy la continuación de lo que ya hemos compartido la semana pasada. Y hoy vamos a estar continuando desde el versículo 37 del libro de Juan, del capítulo 12. Y si me pueden acompañar en su ojo, voy a estar leyendo del 37 en adelante, que dice así la palabra del Señor. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado en brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vea con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hoy vamos a estar resumiendo y también ya entrando en el contexto de lo cual el Señor había hablado a los judíos dentro del templo. La semana pasada estuvimos desarrollando, también estuve mencionando que este fue, de la semana pasada, el último aparición de Jesús en el ministerio de enseñanza en la iglesia. Después, cuando Él apareció, ya fue para que sean llevados a la crucifixión. Pero este fue ya su último enseñanza de lo que fue la semana pasada, porque habíamos ya terminado el 36, donde Él decía: esta cosa habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero ¿qué cosa fue lo que habló? Justamente enseñándole a ellos que Él en realidad era el Cristo, que Él en realidad lo que ellos estaban esperando, y que Él tenía que morir crucificados, que Él tenía que ser levantados. Pero
no hubo una buena comprensión de parte de los judíos. No entendéis cuál es la palabra del Señor, a pesar que en nuestro idioma de hoy día podemos decir son doctores en teología. Eran los judíos, especialmente a los que estaban enseñando en la iglesia, los fariseos, los judíos, los escribas. Pero no entendéis, no interpretaron la palabra de Dios, donde hemos visto también el 34, donde también las gentes respondieron también diciéndole, pero no es este el Cristo que nosotros esperamos. Vos estás diciendo que vas a morir, y no es este Cristo lo que nosotros esperamos un Cristo o un Salvador que nos quite de la esclavitud romana. Nosotros estamos esperando un presidente de la república, en nuestro idioma, para entender, que pueda siempre estar en el trono, que nunca más otros puedan venir a esclavizarnos, algo que nos libere de la esclavitud total. Eso es lo que nosotros esperamos. Y vos estás mostrando un Cristo débil. Eso es lo que tú estás mostrando, dice. Pero ellos no entendían, no comprendían lo que fue lo que dijo Isaías 51, no interpretaron. Y es porque esto no hubo una buena interpretación, entonces hay equivocaciones de parte de ellos. ¿Por qué? Porque Dios no les reveló a ellos. Eso es también lo que hoy vamos a estar enfatizando. La palabra de Dios no se puede interpretar a nuestra mente, a nuestra forma o a nuestra inteligencia. Nada más no se puede interpretar, sino es revelado por Dios mismo, su palabra. Y los líderes religiosos se creían dueños de la interpretación bíblica, como muchos en la actualidad se cree dueño de la interpretación. Gente la entendea la palabra de Dios. Otros no penan para entender. Si ella 20 años, si 30 años, no sé 10 años. ¿Qué vio estas criaturas de que me van a venir a decir? Y eso que también vamos a estar viendo hoy, cuando ese ciego de nacimiento recibió vista, fue y lo enseñó a los maestros de la ley, porque ellos no vieron y él vio. Y muchas veces acontece, uno puede estar tantos años en la iglesia, pero nunca ha visto lo que el Señor lo demostró a otros. Por eso cada uno de nosotros debemos humillarnos delante del Señor, porque tenemos limitaciones también nosotros. Nunca puede llegar uno a entender toda la palabra de Dios, pero siempre estamos expuestos a entender y a comprender. Jesús lo había dicho a ellos, mira, yo estoy en medio de ustedes, yo soy la luz, yo soy el Cristo. Eso es lo que hemos visto en el versículo 35 la semana pasada. Yo soy el Cristo, yo soy la luz, y mientras que yo estoy en medio de ustedes, acérquense a mí, aléjanse de la tiniebla. Pero ellos ni aún así no se identificaban ellos que en realidad ellos estaban en tiniebla. Y aquellos que conocen la luz y que salen a la luz, tiene que vivir la luz de Cristo. La luz de Cristo, cuando uno está en la luz, no se extravía, no cañón en la palabra del Señor, porque el Señor siempre lo revela. ¿Y cómo podemos nosotros revelarnos? A través del testimonio. De donde el Señor nos pone, ahí debemos testificar, debemos ser luz para aquellos de lo cual que no ven todavía, puedan ver la luz de Cristo. Y después de decir todo esto, Él se apartó de ellos y ya se fue a preparar a su escogido, a sus discípulos, para después ellos también puedan confrontar lo que vienen, enfrentar lo que vienen después. Y esto nos conecta ya de lo que nuestro texto de hoy, que a partir del 37, que habla, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Hemos escuchado hoy en el estudio bíblico que los judíos piden señales, y ellos vieron señales. Ellos vieron lo que querían ver. Vieron ciego de nacimiento, que nadie podía haberlo hecho. Jesús lo hizo.
Lázaro, 4 días después de muerto, se levantó de vuelta. ¿Qué más señal? Con pocos pescados y panes comieron más de 5,000 personas. Agua que fue convertida en vino. Paralítico que estuvo más de 39 años al lado de una piscina, se levantó de vuelta. ¿Qué otras señales? Y seguía diciendo ellos, pero muéstranos señales, muéstranos señales. Señal no les será dado de lo que fue la de Jonás. 3 días, 3 noches dentro del pez. Pero Jesús le dijo a ellos, está diciendo, yo voy a morir, pero voy a volver a resucitarlos. Pero nunca vieron. Eso también nos muestra Juan a través de su libro, en Juan capítulo 20, el versículo 30 y 31, donde dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Estas señales que yo estoy escribiendo son 7 señales. Esto tiene que ya ser suficiente para que ustedes vean que Jesús es el Cristo. Muchas señales hizo Jesús. Pero lo que yo pongo aquí son claras señales para que Dios lo revele a ustedes. Pero ¿qué pasaba con los judíos, con los religiosos? Parecía increíble que como que ellos no ven, los estudiosos no pudieran ver que este era el que tenía que venir, que él era el que ellos estaban esperando. Enfrente de ellos se manifestó la gloria de Dios, pero no es ahí, en Satún igual, no es ahí. ¿Por qué razón no pudieron ver? Eso es justamente lo que hoy el Señor nos está mostrando. Ellos esperaron la luz y la luz resplandeció en medio de ellos. Ellos esperaban un Salvador y el Salvador estaba en medio de ellos. Pero durante 3 años Jesús estuvo enseñando, pero no pudieron ver, no pudieron entender, no pudieron comprender. ¿Por qué razón no pudieron ver? Hemos visto ya también en Juan capítulo 3, ya lo que ya hemos desarrollado, que el pecado es lo que cega a uno a no ver la gloria de Dios. Ñan de pecado, la ñandemos esa tumba. Nuestro pecado es que nos ciega para que no veamos la gloria de Dios. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús es la luz, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque su obra era mala. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eso era el problema, el pecado. Y el pecado no nos permite justamente acercarse a la luz. ¿Por qué? Porque se va a ver, oye, chata. Sin embargo, justamente vemos aquí que Satanás es el que ciega. Satanás es el que nos lleva al pecado. Desde un principio hemos visto que el diablo se había presentado a Adán y Eva para que ellos desobedecieran a Dios, para que el pecado pueda entrar a la humanidad. Y en Juan capítulo 8, el versículo 44, que ya habíamos desarrollado también, Jesús lo había confrontado a los judíos diciéndole, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, el que ha sido homicida desde el principio y no
ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, el diablo obra en gran manera cegando a la humanidad en su pecado. Porque también en 2 de Corintios capítulo 4, el versículo 4 dice: en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, en la cual es la imagen de Dios. Maba la güero cañuga hei la anijawan tende la ñande yarañe. Satanás, el Dios de este siglo. El Dios de este siglo es el que ciega la mente para que no haya entendimiento, para que no haya comprendimiento. Porque muchas veces, ¿cuántas veces ya le he predicado y nunca ha entendido? ¿Cuánto es lo que va a entender? ¡Ah, qué épico lo entendeta! Y eso muchas veces pasa. Y nosotros no somos nosotros los que vamos a convencer a nadie. Yo no le convenzo a nadie. La palabra de Dios y la revelación. Dios es el que convence al pecador. Dios es el que cambia el corazón duro y que pone su espíritu también dentro del corazón para que haya entendimiento. Y eso es lo que estaba aconteciendo. El diablo estaba cegando totalmente. No, pero ellos son estudiosos. Ellos no salen luego de la iglesia. Ellos hacen toda la buena obra, pero son hijos del diablo. ¿No son hijos de Dios? Venir a la iglesia no te convierte hijo de Dios e hija de Dios. Ser parte, hacer buena obra no te convierte hijo de Dios ni hija de Dios. Lo que convierte justamente es la obra de Dios infinita, el arrepentimiento de uno y una vida cambiada completamente, es la obra infinita de nuestro Dios. Él es el que ciega, el diablo es el que ciega y Dios el que ilumina, Dios el que abre. Así que también Juan nos recuerda entonces en esto que a pesar que haya tantos señales, ellos no pudieron ver la gloria de Dios que estaba en medio de ellos. Los milagros de Jesús eran legítimos, no era engaños. No es como hoy día que algunos caminan 2 o 3 días y después ya vuelve ya otra vez, o alguno engaña a la gente, lleva a una persona sana y le pone a una silla de ruedas, y cuando oran esas personas saltan que porque es sanado. Mentira, trata de engañar a la humanidad, pero la obra de Cristo era pura y era legítima e inequivocable en frente de ellos, para que ellos vean que Él es en realidad el Cristo que ellos estaban esperando. Pero estaban muy lejos de ellos de comprender. Ellos no vieron la evidencia por la dureza del corazón de ellos y por el pecado natural del hombre. El pecado de Adán y Eva que estaba en la vida de ellos, entonces eso les cegaban a ellos de comprender la palabra de Dios, como éramos nosotros también. ¿Cuánto tiempo hemos leído la palabra de Dios, pero nunca hemos entendido, nunca hemos practicado como deberíamos practicar? Hasta que Dios obró, nos mostró, nos liberó de la esclavitud del pecado y nos hizo justamente acepto en Él a través de su Hijo Jesucristo. Porque 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 habla, pero que el hombre natural no puede entender la palabra de Dios. Más a él el hombre natural, pero nace acue y hija y tú agui, el que nació de papá y mamá, el que creció así como vino al mundo. Que Dios todavía no se le revela a él o a ella a través de su gracia infinita, por la misericordia. No entendéis la palabra de Dios, porque eso es lo que dice 1 Corintios 12, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son los espíritus de Dios, porque para él es locura y no lo puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Yo no puedo entender la palabra de Dios si no es a través del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en ti, no vas a entender la palabra de Dios, no vas a comprender la palabra de Dios, porque Dios mismo es el que nos revela a través de su Espíritu. Y
en realidad el significado que aún realmente los oponentes atribuían, ellos mismos mostraban que, y decían ellos, no, pero lo que él hace está mal, lo que él hace está demostrando que él es el padre de Beelzebú, lo que está actuando en Cristo. No pudieron ver ellos estas señales que él lo había hecho. Ellos compararon lo que él hace obra del diablo, no hace obra de Dios. Porque eso es lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 24, cuando los fariseos, dice, más los fariseos al oírlo decir esto, cuando él lo confrontó a ellos, decían, esto no ha echado fuera a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Ellos no es a los demonios, sino que el demonio mismo está obrando aquí y están enviando esto. Cosa que Jesús le había dicho, no puede uno venir y echar realmente su familia fuera, toda su familia, sino que tiene que venir a hacer sanear todas las cosas. Y entonces eso nos muestra también que los fariseos vieron estas señales, pero malinterpretaron estas señales. Eso fue lo que en una reunión había acontecido con ellos, cuando ya empezaron a ponerse de acuerdo de cómo matar a este hombre que le era de gran tropiezo para ellos en aquel entonces. En Juan capítulo 11, el versículo 47 también ya hemos desarrollado, dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron en concilio y dijeron, ¿qué haremos? Vaya yapota, porque este hombre hace muchas señales. Y ellos, los judíos, pedían señales. Y este hombre estaba haciendo muchas señales. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Va a las Oseas igual. Si estaban viendo la gloria de Dios y no pudieron ver la gloria de Dios. Entonces, en estos casos, el hecho de no creer frente a aquella evidencia deja claro la limitación de entendimiento de ellos, como también la interpretación bíblica no es personal, sino debe ser espiritual, como dice justamente 1 Corintios 12:14. Hay que discernir espiritualmente, no carnalmente, la palabra de Dios. Y también los señales o las señales no producen conversiones. Los milagros no producen conversión, no hace cambio de corazón. Porque muchos hemos visto en el Evangelio también que Jesús había sanado, pero no fueron salvos. Los 10 leprosos, ¿cuántos volvieron? 1. Y de Japa no eran judíos, eran samaritanos. Entonces vemos cómo el Señor obra. Hoy día, como hemos dicho justamente en el estudio bíblico, hay iglesias que demasiado se enfatizan en milagros, en esto, en aquellos, pero no confrontar pecado. No porque vamos a ofender. Ojo, patan con gente de gente cueva. Amboduma la ojoa. ¿Por qué razón? Porque no quiere ser confrontado con sus pecados. Y los judíos le quiso matar o le mataron a Cristo porque fueron confrontados por su pecado y para que la palabra de Dios sea cumplida. Dios solamente salva a través del Evangelio, a través de la locura del Evangelio, salva al pecador. Por eso justamente habla el versículo 34 de nuestro texto central. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Ese era un relato ya de Juan, de la forma que él veía lo que estaba aconteciendo, lo que se estaba cumpliendo conforme a lo revelado en aquel entonces. Esto es lo que está aconteciendo y eso es lo que nos muestra él a través de su evangelio. Esto es lo que ha pasado, dice. Así se está cumpliendo las profecías.
Porque ¿quién ha entendido? ¿A quién el Señor lo ha revelado? Sus palabras son pocas, son muy pocos. Porque eso es lo que dice justamente Mateo 7, 13 y 14. Habla de entrar por la puerta, pero ¿quién es el que entra? Y por la tarde. Dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vos te vas ahora justamente a mirar en una cancha, vas a encontrar multitudes de gente, pero aquellos que vienen a ser confrontados por la palabra son pocas. Pocos son los que se interesan de escuchar la palabra de Dios, y en medio de ellos son pocos otra vez los que están entendiendo. También habla Lucas 13, 23 y 24, dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Una pregunta que le hicieron a Jesús. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. No podrán, porque aquí vemos que con nuestra propia fuerza, es por nuestra propia inteligencia, no vamos a entrar en este camino. El camino es muy angosto y son muy pocos son los que encuentran, y muy pocos son los que entran por ellas. ¿Por qué? ¿Y por qué razón los que son pocos los que entran por ellas? Porque el Padre el que trae lo que ha de entrar por esa puerta. No es el pastor, no es el hermano Julano el que le trajo, no, yo le gané a aquel. No, vos no le ganaste a nadie. Fue Dios el que trajo a aquel para que uno pueda venir a arrepentimiento. Eso es lo que hemos aprendido de Juan 6:44, que dice, ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la obra maravillosa de Dios. También lo que ha mostrado Juan 6:29, respondió Jesús y dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él y que le ha enviado. Si tú y yo hemos creído, no es porque tú creíste. No, yo creí. No, vos no creíste. No, yo creí. No creíste. Fue Dios el que te reveló para que vos puedas creer y decir, Señor, te reconozco como mi Salvador. Reconozco que he pecado. ¿Fue quién lo que te quebrantó? La palabra de Dios. ¿A través de qué? Justamente a través del Espíritu. Entonces, ninguna cosa nosotros podemos hacer para encontrar salvación en Él. Esforzado, dice, pues tampoco con esfuerzo podemos entrar. Porque si Dios no nos da la fuerza, nuestras fuerzas son muy, pero muy pocos. Y también nos lleva esto a Juan capítulo 12, ya a continuación lo que estamos leyendo, el versículo 39, que dice, por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías. Pese a cuela no encantuyo entender igual, pébare la naicatuyo entender igual, es así, por eso no podían entender, porque también dijo Isaías, así dijo Isaías, dice, y 40, ¿qué fue lo que dijo Isaías? El versículo 40, le ha cegado los ojos y endureció el corazón para que no vean con los ojos, ni entiendan lo que el Señor, ni entienda con el corazón, ni se conviertan y yo la sane. Ah, pero qué duro esta palabra. Qué duro esta palabra. Pero este es un Dios terrible, malo. No. Egoísta, no. Él es amoroso, fiel, justo, consigo mismo. Ah, entonces nosotros hemos sido creados un robot. Entonces, no, vos no sos robot, vos sos creación del Señor, pero de ahí en más que el Señor te revele su palabra, ya está bajo su decisión, no en nuestra decisión. Y eso es lo que estaban atravesando los judíos en aquel entonces, el cumplimiento de la profecía. La incredulidad y el rechazo de Israel a Jesucristo no eran ajenos del plan de Dios. La Jacob rechazada aquí no era ajeno al plan de Dios, era el plan perfecto
del Señor, que ellos lo estén rechazando a Él como el Mesías. Que ellos no pudieran ver esta señal, era el plan de Dios. Entonces, ¿por qué razón esto? ¿Por qué pasa esto? Porque también dijo Isaías, en Isaías capítulo 6, el versículo 10, dice: engruesa el corazón de este pueblo, estamos hablando de Dios, y agrava sus oídos y ciegan sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con su oído, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Así Dios obra, dice. O mojatán el corazón, el corazón, endurece su corazón para que no diga lo que es su decisión. Fue porque Dios cegó los ojos de ellos, fue porque Dios endureció su corazón, así como endureció el corazón de Faraón, para que Dios pueda liberar a su pueblo, para que Dios pueda revelar su poder, para que Dios muestre justamente lo que Él quería mostrar a Faraón y a los egipcios, como Él obra, y también a su pueblo. Ya hemos también leído en varias ocasiones cuando Jesús enseñó a la multitud lo que sería la semilla, cuando la semilla caía en tierra buena, en tierra pedregosa, en las calles y en la tierra buena. Empezó a enseñarle a ellos cómo es que obra el Señor. Y no pudieron entender, no pudieron ver. Al último le dijo a ellos: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios lo está diciendo a ustedes. Y no entendieron, ni sus propios discípulos pudieron entender. Y cuando ellos estuvieron solos, dice en Marcos capítulo 4, el versículo 11 y 12, dijo, cuando Jesús le reveló a ellos y le dijo: a vosotros he dado saber el misterio del reino de Dios, para que los que están fuera, por parábolas, todas estas cosas, para que viendo no vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. El Señor se ha revelado a nosotros, no por nuestro mérito, sino por la gracia infinita del Señor. Hemos visto cómo el Señor actúa. Dice, el Señor el que endurece el corazón, el Señor el que ciega para que no vean, no entiendan. Entonces, ¿a qué nos lleva a nosotros? A humillarnos delante de Él, a reconocer que somos indignos de estar en este lugar donde estamos hoy, que estemos entendiendo su palabra. No es por mérito nuestro, es por mérito del Señor, la obra infinita de nuestro Dios. Porque Romanos capítulo 9, el versículo 18 dice: de manera de quien quieres tiene misericordia, al quien quiere endurece, y en quien quiere endurecer, endurece. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al quien quiere endurecer, endurece. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros y ha ablandado nuestro corazón para que entendamos su palabra. No tenemos palabras de cómo justamente dar gracias a Dios por su infinita misericordia, no para enorgullecer, sino es para humillarnos. Él es el que se ha revelado, Él es el que tuvo misericordia de nosotros. Él fue el que obró en nuestra vida para que hoy nosotros entendamos esto. Y los judíos no pudieron ver porque Dios endureció el corazón de ellos. Dios obró en esa manera para que ellos no vean. Y Dios obra conforme a como Él quiere. Como Él quiere. Y esto podemos ver también cuando Dios obró y escogió para la esposa de Isaac a Rebeca. Romanos capítulo 9, versículo 11 nos muestra cómo el Señor obra, no como yo quiero, sino como Él quiere.
Dice en el 9:11 del libro romano, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni aún hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por la obra, sino porque Él llama, así como Él obra. Y Dios en su gracia soberana ha traído bien. Dios en su gracia soberana ha traído bien de ese rechazo de los judíos a Cristo. Y eso es lo que pudimos ver en Romanos capítulo 11:11. Pablo escribió y dijo, pues ha tropezado de Israel para que creyesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celos. Ellos rechazaron y Dios obró en gran manera revelando a los gentiles. Él fue el que lo reveló a los gentiles. Dios el que obró para que nosotros también hoy día entendamos y comprendamos que no solamente los israelitas son salvos, que no solamente los judíos son salvos, sino que Dios también ha escogido un pueblo para salvarlo, no Israel, sino el pueblo de Israel, la de arriba. Por la transgresión de Israel vino la salvación a los gentiles. El plan de Dios no puede frustrarse también. El plan de Dios, nadie puede tropezar. Los pecadores no pueden tropezar el plan de Dios. Y eso es lo que hemos visto, el plan de Dios, cómo se estaba cumpliendo. Y ese fue lo que vamos a ver también con José. Cómo Dios cumplió su plan perfectamente. José no fue vendido porque los hermanos quisieron venderlos, sino Dios tenía un plan. Y ese plan cumplió. ¿Y cómo? Usando a su propio hermano y llevando a la esclavitud, haciéndole pasar por un proceso muy doloroso a José, para que después Dios muestre, esta es la razón por la que yo te he traído aquí. Y ese es el proceso, el propósito de Dios. En Génesis capítulo 50, el versículo 20, dice, cuando José le respondió a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y en 45 del libro de Génesis dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, dijo José en aquel entonces, cuando entendió y comprendió el plan infinito de Dios, cómo es el que Dios obra. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros queremos tropezar y decir, no, pero andas ahí la se crea, nunca andas ahí la se oye y se acaba? Eso es lo que no es lo que yo creo, ni lo que a mí me enseñaron, lo que hoy están diciendo, es lo que la Biblia dice. Y entonces, ¿qué fue lo que te enseñaron? ¿Qué fue lo que un momento dado se te dijo? Porque aquí vemos que Isaías 6:10, lo que hemos hablado, Dios estaba revelando de lo que Él iba a hacer y lo que Él estaba haciendo en aquel entonces. Estaba endureciendo el corazón. Aún viendo ellos la maravilla de Dios, en medio de ellos, 3 veces ha escuchado ellos la voz de Dios del cielo. Con todo eso, no fueron suficientes para ellos. ¿Y por qué? ¿Cuándo dijo Isaías esta palabra? Porque en Juan capítulo 12, 41, que es nuestro texto, dice, esto dijo Isaías cuando vio la gloria de Dios. O sea que cuando vio la gloria de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué la gloria de Jesús? Porque también Juan capítulo 1, versículo 18, ya habíamos desarrollado que Él había dicho, a Dios
nadie le vio jamás. No, pero Isaías lo vio, ¿no? Vio la gloria de Jesús, no la gloria del Padre, porque al Padre nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, Cristo Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, dice justamente Juan capítulo 1, versículo 18. Él es el que nos hizo conocer a este Dios, porque Él es Dios. Eso es lo que hemos aprendido de Juan capítulo 1, versículo 1 también. El Verbo era Dios, porque Él es en realidad Dios. Y también hemos aprendido también Juan 1:3 que el creador no creado de todas las cosas es Dios. Él es Cristo Jesús. Como también el versículo 1, el versículo 11, también hemos visto que Él descendió del cielo a los judíos, a su propio pueblo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Para que se cumpliese las profecías, para que se cumpliese la palabra de Dios. No es porque ellos no quisieron, es así lo que Dios había planificado, que así tenía que ser cumplidos. Y en Juan capítulo 12, versículo 42, habla que sin embargo muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron en Él, pero no le confesaban porque temían que los judíos lo expulsaran de la sinagoga. Este es realmente una cuestión que hasta hoy podamos seguir discutiendo este tema. No existe un cristiano en secreto. No existe un cristiano en secreto. Porque la luz se tiene que iluminar en medio de la oscuridad. No hay catui en Yomila, ya es super lula putumbupe. No hay catui. Ni aunque si le ponga una bolsa de una luz, igual va a seguir iluminando. Porque la luz tiene que iluminar de donde está. Para eso fue creado. Esa es la razón de la luz. Tiene que iluminar. Y un cristiano oculto no es cristiano. No es cristiano. La gente empezaba a despertarse espiritualmente en aquel entonces, pero no pudieron ver en totalidad en Cristo. No pudieron identificarse en Cristo. ¿Por qué razón? De que se le quite el privilegio de lo cual ellos tenían. Ese es el problema. Cuán fácil para ellos ser un cristiano escondido. Pero eso, como le dije a ustedes, no existe. Sino más bien lo que ellos están diciendo, entendemos más o menos, pero hasta ahí nomás. Yo hasta ahí nomás, además eso no puedo. Yo ya le recibí a Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador, y ya es suficiente eso. Ahora yo ya me bauticé, creo que ahora ya puedo volver a hacer lo que quiero. Ese no es lo que la Biblia dice. Eso no es en realidad lo que nos está enseñando. Porque el Señor mismo dijo en Mateo 10:33, y a quien me niegue delante de hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué hace uno cuando quiere vivir un cristianismo escondido? Le está negando a Dios. Y la palabra de Dios son claras, dice, ella viene de negata, Él también nos negará delante del Padre. ¿Y qué va a decir? Yo no le conozco a este. No, pero yo me bauticé en la iglesia bautista Manantial de Vida. Pero yo no te conozco. Quizá ellos te haya conocido, pero yo no te conozco. ¿Por qué? Porque nunca uno ha revelado la luz, nunca ha iluminado la luz que tenía que iluminar. Y la autoridad religiosa habían creído y habían temido justamente el castigo que eliminaría justamente el privilegio de ellos de estar en los lugares privilegiados, en los sanedrines y esto y aquellos. Si ellos lo revelaban,
iba a ser apartados. Porque eso es lo que hemos aprendido también al padre de este ciego, que cuando lo llamaron a buscar la forma de sacar información de él, no, yo no voy a decir la verdad, dijo de ellos. Pero por Andushu, ¿por qué razón dijo eso? Porque eso dice Juan capítulo 9, versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque cuando los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y también Juan 7, 13 dice, pero ninguno hablaban abiertamente de él por miedo de los judíos. El hecho de amar la gloria de hombre, que la gloria de Dios, muestra una evidencia que los gobernantes no querían despojarse de su privilegio, como muchas veces puede acontecer con nosotros. De identificarse como cristiano y vivir como cristiano puede producir alguna parte negativa conforme a ojo del mundo en tu vida. ¿Qué pasó con José? Cuando él dijo, no, yo no puedo hacer esto. Corrió, salió de esa pieza. ¿Qué pasó con él? Fueron excusados, o sea que fueron, vamos a decirle, con mentira, buscaron para que ellos fueran, para que él fueran encarcelados. Y puede acontecer muchas otras cosas en nuestra vida si nosotros declaramos. Pero, ¿por qué ellos justamente están actuando así? Para que se cumpliese la Escritura. Eso también podemos decir. Jesús preguntó justamente a los religiosos en Juan capítulo 5, el versículo 44, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibir la gloria de unos u otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Eso fue lo que él le preguntó a los judíos. Ustedes están buscando la gloria de hombres, no están buscando la gloria de Dios. ¿Y cómo van a creer? Y eso es lo que pasa en la actualidad. Muchos siguen con su vida del mundo, a la mitad del mundo, y a la mitad quiere servir a Dios. Quiere tener amistad con el mundo y a la mitad la amistad con Dios. Como muchos cantantes, porque ha cantado 4 o 5 músicas que dice la gloria de Dios y después muchos más cantan para el mundo. Ah, no, pero él es cristiano, ya música cristiano cantó. Tenemos acá en Paraguay Oscar Pérez, si me escucha y si en un momento me escucha, bueno, que el Señor lo reprenda y que el Señor realmente tenga misericordia de él. Él porque ha grabado unas cuantas músicas cristianas, la gente, ese es cristiano, pero sigue cantando música para el mundo. Entonces no hay un testimonio. Nosotros lo que tenemos que ver es testimonio, porque Santiago capítulo 4, el versículo 4 son claras. La palabra de Dios, oh alma adúltera, ¿no sabéis la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, dice la palabra. Y en 1 de Juan 5, 2:15, 1 de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Allá es júpico la cosa del mundo. Claro que sí, pero eso no debe ser la prioridad nuestra. Eso no debe ser la prioridad nuestra. Debemos ser luz en medio de esta oscuridad, porque en el libro de Mateo 16, 26 dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere en su alma? ¿Qué aprovechará? Si ganamos todo el mundo, pero nuestra alma va al infierno, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Nada podemos dar nosotros, porque no tenemos nada que dar, porque nada es nuestro, todo es de Dios, y Dios ha creado todo para la alabanza de su gloria. No, Dios te ha permitido que pueda alcanzar eso.
Entonces todo debe y tiene que ser para Dios. Por eso, al contraste de todo esto, Jesús prometió a los creyentes verdaderos, a los que le aman, a los que le sirven, dice en Juan capítulo 12, el versículo 26, dice: si alguno me sirve, síganme, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, si estamos sirviendo a Dios, sigamos sirviendo de un corazón humilde, haciendo todo para la alabanza de la gloria de Dios. No seamos como esa parábola de los publicanos, que solamente queremos mostrarnos, que fuera a la iglesia y empezaron a orar: no, yo no soy como aquel, yo no soy como aquellas. No, yo no hice eso. No, yo nunca esto. Sino así como en realidad nosotros debemos reconocer: ten misericordia de mí, Señor, que soy un pecador. No merezco esto, pero por tu gracia realmente he estado en este lugar. Ayúdame, porque solo no puedo. Cada día humillarnos delante de Él y no exaltarnos. Porque ninguno puede servir a dos señores. Eso es lo que dice también Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá uno y amará a otro, y estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza, no podéis servir a Dios y al mundo. Daikatui de tibio ramo. Haku uhonsa. Entonces, para Dios debe ser una vida de santidad. Debe haber un verdadero nacimiento en nuestra vida, así como mostró el ciego. Él mostró el verdadero nacimiento, cómo Dios operó en su vida, cómo Dios obró en su vida, y cómo demostró en realidad que Él fue rescatado de la tiniebla a la luz, confrontando a quién: al propio maestro de la ley, diciéndole a ellos: pero ustedes, ¿cómo que estas cosas no pueden ver ustedes? Esto no pueden hacer hombre de este mundo. ¿O cuándo han escuchado ustedes que un ciego de nacimiento ha vuelto a ver? Esta es una obra maravillosa. Juan 9, 30, 34 dice: respondió el hombre y le dijo, el ciego: pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y si esto no viniera de Dios, nada podía hacer, dice. No podían hacer esto. Y respondieron realmente los maestros de la ley: tú naciste de todo pecado y nos enseñan a nosotros, y le expulsaron. Para que nadie le expulse en la sinagoga. Y este fue expulsado porque demostró el verdadero evangelio que operó en su vida. Y cuando opera el verdadero evangelio en nuestra vida, se tiene que ver con nuestro estilo de vida, no con lo que decimos. No, yo soy cristiano. No, yo soy evangélico, pero hacemos lo que ellos hacen. Entonces, ¿qué clase de evangélico sos? ¿Qué clase de cristiano sos? Porque Dios habla que la luz con la tiniebla no se llevan. La luz con la luz y la tiniebla con la tiniebla. No hay un luz intermedio que pueda estar en el medio. ¿Por qué? Porque fue creado para un u otro propósito. El eunuco, cuando vio el verdadero evangelio, cuando entendió el verdadero evangelio, dijo: heme aquí, Señor. De nada sirve tener en tu mente toda la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, pero no entender la palabra de Dios. Y eso fue lo que pasó con él. Cuando él estaba leyendo Isaías 53, 7 al 8, iba leyendo y no entendéis. Entonces, ¿qué hizo Dios? Agarró uno de sus siervos, a Felipe, y lo trasladó sobrenaturalmente cerca del carro donde él estaba, y lo aclaró a él el verdadero evangelio. Este es lo que vos estás leyendo. Este es el cumplimiento
Y este es el Cristo de lo cual nosotros hemos esperado. Y cuando él entendió, cuando él comprendió bien, ¿qué dijo? En Juan 8, 36 y 37. Y yendo por el camino, llegó a cierto agua y dijo a eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puede. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y se bajaron y se bautizaron. Hoy vamos a tener bautismo. Y el bautismo debe ser un verdadero, uno debe entender, comprender, razonar en totalidad qué es el Evangelio, para que uno pueda pasar. Hemos cometido muchos errores. Hemos tenido ya más de 100 personas que se han bautizado, de los cuales son poquísimos los que perseveran. Y solamente aquellos que el Señor ha escogido puede permanecer firme. Y lo que no podemos hacer nosotros nada. Esto es el compromiso serio que uno hace cuando se bautiza, y el eunuco hizo un compromiso serio. Eso es lo que nos enseña también Romanos capítulo 6, cuando se trata del bautismo. Un nuevo nacimiento se tiene que ver en nuestra vida, que este cuerpo ya no es nuestro, sino estamos presentando a Dios. Y cuando este cuerpo ya no es nuestro, estamos diciendo justamente, así como leímos también hoy, que estamos presentando nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, también como dice Romanos 12:1. Dice Romanos 6:6, dice: y sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese va justamente de buen comprendimiento al que uno sea bautizados. Y el 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como sacrificio vivo entre los muertos, y vuestro miembro a Dios como instrumento de justicia. Si uno llegan a bautizarse, debe ser bautizados con buen entendimiento. Y eso fue lo que hizo eunuco al comprender bien el verdadero evangelio. Y aquí el versículo 43 de nuestro texto central dice que preferían recibir honores de hombres, más a lo de Dios ellos dejaron de lado. En nuestro texto central de hoy, porque amaba más la gloria del hombre que la gloria de Dios. Y nosotros, ¿qué es lo que amamos? ¿En qué grupo estamos nosotros? Estamos justamente aquel que ama, aquel que vive conforme al propósito de Dios, lo cual hemos sido llamados. Estamos viviendo en santidad, iluminando ahí donde estamos, porque por la misericordia de Dios hemos sido llamados. Dios sigue siendo paciente para con nosotros también, y para con aquellos de los cuales ha de traer el Señor a su redil. Nosotros debemos permanecer fiel a Él, porque cuando Pedro y Juan fueron acusados y cuando se le prohibieron a ellos hablar de Cristo, ellos dijeron en Hechos 5:29, respondió Pedro y los apóstoles dijeron: entonces es necesario obedecer a Dios que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios que a los hombres. Y este Dios de lo cual servimos y a quien Él no se ha revelado a nosotros, vamos a rendir cuenta delante de Él. Aquel que está pecando afuera, aquel que no quiere saber nada de Cristo, va a rendir cuenta delante de Dios. Va a rendir cuenta delante de Dios. Por eso no debemos temer del hombre, sino aquel que después de muerto vamos a estar presentando delante de Él. A Él lo que debemos temer. Algunas veces alguno tiene miedo de padre, de los líderes, de esto, de aquello, pero no tiene temor de Dios. Y de Él lo que tenemos que tener miedo. Romanos capítulo 14, 10 al 12 dice: pero tú,
¿Por qué juzga a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecia a tu hermano? Porque todos lo compadeceremos ante el tribunal de Cristo, porque Cristo está vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Como también Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mis queridos hermanos y hermanas presentes hoy, ¿cómo está tu vida? Si el Señor te llamara hoy en su presencia, ¿cómo te presentarás delante de Él? ¿Estás viviendo como un cristiano temeroso de que los demás sepan que vos sos en realidad un evangélico o una evangélica? ¿O que los demás te rechacen por ser evangélico? Entonces nunca ha conocido el verdadero evangelio. Si está viviendo una vida doble, nunca ha conocido el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangélico lleva a obediencia a la palabra de Dios, lleva a la práctica la palabra de Dios, testifica de la palabra de Dios en hechos, no en palabra. Eso es lo que tenemos en Cristo. Solamente Cristo nos puede liberar de la tiniebla a su luz. Solamente Él nos puede traer a este redil, porque no hay otro pastor que puedan pastorear, que es justamente el pastor de los pastores, Cristo Jesús. Si Él no nos pastorea, ningún pastor te va a poder pastorear. No hay pastor que pueda justamente convencerte a ti si aquel que está en el cielo y que está en nosotros y con nosotros nos hace obra maravillosa en nuestra vida. No hay quien pueda hacer. Y si hoy está entendiendo el verdadero evangelio, ¿qué uno debe hacer? Y si nunca se ha arrepentido, arrepentirse de su pecado. No hay otra cosa. No hay cosa nueva que uno pueda hacer en la actualidad. Si uno ha comprendido, arrepentidos y bautícense, ¿qué significa? Testifíquenlo lo que en realidad Cristo ha hecho en tu vida. No podés ser un cristiano en secreto, sino un cristiano que muestra la luz de Cristo desde levantarse a acostarse, levantarse, acostarse día a día hasta que estemos en su presencia. Porque ya no podemos volver nosotros a las tinieblas. Porque el que ya ha sido luz ya no puede ser apagado. Porque el Señor dice que nadie ya puede apagar, nadie nos puede arrebatar de su mano. No existe un cristiano que vuelve al mundo. No existe un cristiano, como muchos llaman, el hijo pródigo, como una interpretación falsa. Nosotros hemos sido el hijo pródigo, tú y yo hemos sido ese hijo pródigo que el Señor ha traído a este redil. Y el hijo pródigo ya no puede volver a pastorear chancho, sino nosotros debemos ser un gran instrumento en la mano de Dios para que en realidad mostremos la luz de Cristo que Él ha dado justamente y que nos permite conocer a través de su gracia. Y con esto cierro y le digo, hoy he compartido con usted el tema, la incredulidad del hombre y la paciencia de Dios, así como Él nos mostró. El ser humano es imposible que a través de su ceguera espiritual pueda llegar a entender y comprender la palabra de Dios. Pero solamente esto puede ser discernido a través de su espíritu. Y si hemos sido hoy bendecidos por la palabra de Dios y hemos entendido, es porque Dios ha obrado en tu vida. Y si hay alguien esta mañana que nunca se ha arrepentido de su pecado y se siente acusado hoy de su pecado, arrepiéntate. Mañana, mañana voy a hacer. Puede ya estar delante del Señor allá.
ya no va a ser justamente otra oportunidad para ti. Si el Señor hoy está obrando en tu vida, hoy es el día de salvación para ti. Hoy ha llegado el día de salvación para ti, porque el Señor está cambiando tu corazón. Ha puesto su espíritu en tu corazón para que vos reconozcas que eres un pecador, que eres una pecadora, que eres un miserable delante del Señor, que tu miseria Él te está justamente rescatando. Porque miserable de mí, dice Pablo, que no puedo hacer lo que en realidad quiero hacer. Y si estás reconociendo esto, inclina tu cabeza ahí donde está y arrepiéntate de tu pecado. Arrepiéntate y muestra de hoy en adelante que en realidad Dios ha obrado en tu vida. Que no podés ser un cristiano a la secreta. Porque un cristiano a la secreta no existe. Porque el Señor, así como hemos leído, dice que si nosotros le negamos a Él, Él también nos negará delante de su Padre. Dios de nuestra salvación, tú que reina, sigue reinando y siempre reinará. En este momento, Señor, nos humillamos delante de ti, Padre, reconociendo, Señor, nuestra condición delante de ti como miserable pecador, pero ya justificado por Cristo y en Cristo Jesús, por su muerte y resurrección de nuestro pecado, por la misericordia y gracia infinita. A ti la gloria.